Ofreceremos esta misa en acción de gracias de la familia Cota González para pedir por su salud. Pediremos también por la salud de Rosa María Vélez, Antonio González Guzmán, José Alonso Cota Moreno, Kurt Alan Crick, Ryan Crick, Rosa María González Vélez, Arturo del Castillo y familia, Jacqueline Ronan, Carlos Enrique Uribe Norbis, la familia Grieg Ronan y algunos hermanos difuntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, hoy celebramos la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo. Esta solemnidad que nos hace pensar en el Jueves Santo, especialmente en el primer Jueves Santo, cuando Jesucristo instituyó el sacramento de la Eucaristía con sus apóstoles. Vamos a pedir al Señor que esta fiesta avive en nosotros el amor a este santísimo sacramento, el sacramento fuente de nuestra vida, que es la Eucaristía. Vamos a seguir poniendo en manos de Jesús todas nuestras intenciones, especialmente en medio de esta pandemia, que hemos visto el aumento de los contagios. Pidamos a Dios que no nos confiemos, que no nos descuidemos, que sigamos difundiendo el mensaje de que en otras partes del mundo han tenido que volver a cerrar el comercio, las fuentes de trabajo, las escuelas, se han saturado los hospitales, se ha vuelto a cerrar las iglesias. Que veamos esos ejemplos para que no nos descuidemos. Todavía estamos a tiempo de tener esta disciplina para cuidar nuestra salud y la salud de nuestras familias. Y ponemos también en manos del Señor el próximo proceso electoral de nuestro país, para que todo se lleve en orden y con respeto a la voluntad de nuestro pueblo, que debe vivir este proceso con verdadera libertad, que no hayan coacciones, que no hayan presiones, que no hayan momentos difíciles. Pues con todas estas intenciones nos disponemos reconociendo con humildad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, de nosotros, Señor, ten piedad.
Gloria, 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 gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres amados del Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, por tu inmensa gloria, te damos gracias, Señor, Señor, Dios Rey celestial, Dios Padre todopoderoso. Gloria, 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 gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres amados del Señor. Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Oremos. Señor nuestro Jesucristo, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés bajó del monte Sinaí y se refirió al pueblo todo lo que el Señor le había dicho y los mandamientos que le había dado. Y el pueblo contestó a una voz: haremos todo lo que dice el Señor. Moisés puso por escrito todas las palabras del Señor. Se levantó temprano, construyó un altar al pie del monte y puso al lado del altar 12 piedras conmemorativas en representación de las 12 tribus de Israel. Después mandó a algunos jóvenes israelitas a ofrecer holocaustos e inmolar novillos como sacrificios pacíficos en honor del Señor. Tomó la mitad de la sangre, la puso en vasijas y derramó sobre el altar la otra mitad. Entonces tomó el libro de la alianza y lo leyó al pueblo, y el pueblo respondió: obedeceremos.
haremos todo lo que manda el Señor. Luego Moisés roció al pueblo con la sangre, diciendo: Esta es la sangre de la alianza que el Señor ha hecho con ustedes, conforme a las palabras que han oído. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Levantaré el cáliz de la salvación. Levantaré el cáliz de la salvación. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de salvación e invocaré el nombre del Señor. Levantaré el cáliz de salvación. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. De la muerte, Señor, me has librado. A mí tu esclavo e hijo de tu esclava. Levantaré el cáliz de la salvación. Te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo. Levantaré el cáliz de la salvación. Lectura de la carta de los Hebreos. Hermanos, cuando Cristo se presentó como un sumo sacerdote, que siempre en el lugar santísimo, a través de una tienda que no estaba hecha por mano del hombre, ni pertenecía a esta nación, no llevó consigo sangre de animales, sino su propia sangre, con la cual nos obtuvo una redención eterna. Porque si la sangre de los machos y cabritos, de los becerros y las cenizas de una ternera, cuando se aparecían sobre los impuros, eran capaces de conferir a los israelitas una pureza legal, meramente interior, cuando más la sangre de Cristo purificará nuestra conciencia de todo pecado, al fin de que demos culto al Dios vivo
que a impulsos del Espíritu Santo, se ofreció a sí mismo como sacrificio inmaculado a Dios. Así podrá purificar nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte para servir a Dios vivo. Por eso Cristo es el mediador de una alianza nueva. Con su muerte hizo que fueran perdonados los delitos cometidos durante la antigua alianza, para que los llamados por Dios pudieran recibir la herencia eterna que Él les había prometido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El pan que del cielo baja es comida de viajeros, es un pan para los hijos, no hay que tirarlo a los perros. Isaac, el inocente, es figura de este pan, con el Cordero de Pascua y el misterioso maná. Ten compasión de nosotros, buen pastor, pan verdadero. Apaciéntanos y cuídanos, y condúcenos al cielo. Todo lo puedes y sabes, pastor de ovejas divino. Concédenos en el cielo gozar la herencia contigo. Amén. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él les dijo a dos de ellos: vayan a la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa en donde entre: el maestro manda preguntar: ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará una sala en el segundo piso, arreglada con divanes. Prepárenos allí la cena. Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad y encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió
y se los dio a sus discípulos diciendo: Tome, esto es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias, se la dio, todos bebieron y les dijo: Esta es mi sangre, sangre de la alianza que se derrama por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy estimado señor canónigo Padre Gaspar Arceo, muy estimada comunidad aquí presente en esta Santa Iglesia Catedral. Celebramos hoy de manera solemne, con la categoría de precepto, esta fiesta, esta solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo. Como decía al inicio de la celebración, nos remite inmediatamente al Jueves Santo, cuando contemplamos a Jesucristo en la última cena, en que en el Jueves Santo se proclama con la segunda lectura la narración de la institución que San Pablo recuerda lo que se le transmitió. Y luego en el Evangelio del Jueves Santo, en esa misma última cena, pero con el Evangelio de San Juan, se nos narra como una expresión que viene de esa Eucaristía, de esa última cena, en el mandamiento nuevo del amor que se expresa en el lavatorio de los pies. Esta institución de la Eucaristía, que para nosotros es el sacramento fuente, le podemos decir, ¿verdad? Sabemos que hay 7 sacramentos en la Iglesia. Todos los sacramentos son medios para alcanzar la salvación. El sacramento fuente es el sacramento de la Eucaristía. Cuando precisamente en la Semana Santa contemplamos a Cristo que fue traspasado por una lanza y de su costado salió sangre y agua, la interpretación es que del costado abierto de Cristo se nos brinda el sacramento de la Eucaristía por la sangre y por el agua del bautismo. Y por eso se dice que la Iglesia nace del costado abierto de Cristo, por lo cual por el bautismo se entra a formar parte de la Iglesia, y la Iglesia, que es la que edifica el sacramento de la Eucaristía, y la Eucaristía que edifica a la Iglesia, que la hace ser Iglesia. Por lo tanto, es un sacramento esencial de nuestra vida. Han pasado 2000 años de la institución de la Eucaristía, y en la historia de la Iglesia, la consideración, la valoración de este sacramento ha pasado por distintas etapas. Desde los primeros momentos en que escuchamos historias maravillosas, los hechos de los apóstoles que se reunían a la fracción del pan, primer nombre de la Eucaristía, y precisamente como reflejo del lavatorio de los pies, cuando terminaba la Eucaristía, a nadie le hacía falta nada porque todos se servían unos a los otros. De la participación de la Eucaristía venía el servicio. Primeros cristianos que habían aprendido muy bien que la Eucaristía es la fuente de la caridad. Y cómo fueron otros que al creer en la predicación de los apóstoles o creer en los primeros discípulos de los apóstoles,
fueron tomando conciencia de la importancia de la Eucaristía hasta llegar a ser mártires de la Eucaristía, porque hubieron precisamente unos primeros cristianos que cuando se desata la persecución se prohíbe la celebración de la Eucaristía, los primeros siglos, ¿verdad? Y entonces aquellos primeros cristianos se reunían en secreto y se reunían en domingo. Son los mártires de Abitinia, por ahí de los años 200, ¿verdad? Cuando los descubren los romanos que estaban persiguiendo a los cristianos, pues los romanos los tienen que llevar a un juicio. Y cuando el juez le pregunta a los cristianos, ¿estaban ustedes celebrando la Eucaristía? ¿Estaban ustedes reunidos en domingo? La única respuesta de ellos era: somos cristianos. No les estoy preguntando qué son, sino si estaban en domingo celebrando la misa. Somos cristianos. Hasta que el juez cansado les pregunta: ¿por qué solo me responden que somos cristianos? Porque sin el domingo para celebrar la Eucaristía no somos nada. Bellísimo ejemplo de esa relación entre la fe, de haber creído en Jesucristo, y cómo fuente de su vida a partir de que fueron bautizados era la Eucaristía. Y el domingo era el día en que se reunían. A los primeros siglos la Eucaristía solo se celebraba los domingos. Es importante recordar estas historias en estas fiestas del cuerpo y la sangre de Cristo, para que valoremos nosotros por qué celebramos el domingo. Yo he dicho varias veces que la palabra obligación nos ha hecho mucho daño. Cuando contemplamos estas historias vemos que era convicción que tenían estos primeros cristianos, ¿verdad? En saber que tenían que reunirse en domingo, porque en domingo triunfó Cristo sobre el pecado y sobre la muerte. Y ahí se ofrece la Eucaristía para que sea nuestro alimento en este peregrinar hacia la vida eterna. Qué gran conciencia tenían estos primeros cristianos. Pero en ese andar de la historia de la Iglesia llegaron etapas también de dudas, de poder decir realmente en este pan tan sencillo, este pan ácimo que casi ni tiene sabor, ¿está Jesucristo presente? ¿Es el cuerpo de Cristo? Y se lo iban preguntando incluso obispos, sacerdotes. Dios tiene sus medios para ayudarlos. Y entonces empiezan los milagros eucarísticos. Y desde el primero que dudaba mucho cuando se fracciona la hostia y sale la sangre de Cristo y mancha el corporal y mancha el mantel, y se lleva pues a la ciudad de Orvieto para presentárselo al obispo y decir: es la sangre de Cristo, porque tenía poca fe el sacerdote que lo estaba celebrando, porque había poca fe de muchas personas que ya de tanto celebrar la Eucaristía a lo mejor ya le había perdido el sentido. Dios ha querido hacer cosas extraordinarias para levantar la fe. Esto dio origen a que se piense en hacer una fiesta, una celebración para aumentar la fe en la Eucaristía. Ese es el sentido de haber puesto el Papa esta gran celebración del cuerpo y la sangre de Cristo. Dios ha concedido estos milagros eucarísticos para levantar la fe. Esa fe que nos tiene que ayudar
a no estar deseando solamente lo espectacular. Los milagros eucarísticos, que son más de 100 en el mundo, ayudaron a aquellos que tenían pobre fe. Aquí hay que acordarse de lo que Jesús le dijo a Tomás, ¿verdad? Tú crees porque lo has visto. Dichosos aquellos que sin haber visto han creído. Nosotros hoy estamos reunidos y vamos a ver la hostia que se consagra y que en el cáliz va a estar el vino y que se va a convertir en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y ese es un milagro, aunque no necesita de esa manifestación externa de que se derrame la sangre de Cristo y veamos que es sangre, ¿verdad? O que se convierta el pan en carne, como es otro de los milagros eucarísticos. Porque nuestra fe nos dice dichosos, que sin necesidad de estas cosas extraordinarias que Dios puede conceder, ustedes creen. Hoy es el día para aumentar esa nuestra fe, esa presencia real de la Eucaristía. En el caminar de esta historia nosotros vamos viendo cómo vuelvo a levantar esa fe en la Eucaristía. Vieron momentos difíciles de persecución aquí mismo en México con la cristiada, ¿verdad? Se prohibió pues la celebración de la Eucaristía, ¿verdad? Cómo le hicieron obispos y sacerdotes para seguir llevando a los enfermos la Eucaristía o reunirse como en los primeros siglos de persecución a escondidas para celebrar la Eucaristía, ¿verdad? Porque tenían esa necesidad, ¿verdad? Porque se habían enamorado de la Eucaristía, ¿verdad? Viene el Concilio Vaticano II y dice: es necesario que en nuestras Eucaristías participemos, porque todos desde el día de nuestro bautismo somos sacerdotes. Es el sacerdocio real que le confiere a todo el pueblo Dios, ¿verdad? En función de que todos somos sacerdotes y tenemos una participación en la Eucaristía, es que nosotros tenemos que sentirnos motivados a ejercer ese sacerdocio precisamente en la celebración de la Eucaristía. Y ese tiene que ser un motivo de decir, si ya se abrió el culto público, si se ha podido aumentar el aforo de las iglesias, y yo soy sacerdote, tengo el sacerdocio real, yo voy. Debe salir de mi corazón de que voy al encuentro, ¿verdad? Quizás para muchos que se han quedado en lo virtual, muchos les hace muy bien porque no pueden salir de su casa, porque están enfermos, porque son gente anciana que no puede trasladarse. Bendito Dios, me he encontrado con mucha gente con mucha fe que agradecen eso porque no tienen la movilidad, ¿verdad? Pero los que tienen la movilidad y van buscando lo cómodo, les hace falta la fe de esos mártires de Abitinia, ¿verdad? Les hace falta la fe de los que vivieron la cristiada, les hace falta la fe de el mismo Jesucristo que se lo confirió a los apóstoles para que creyeran en esa presencia real, ¿verdad? Hoy tenemos que pedir que tengamos esa conciencia, ¿verdad?, de la presencia real de Jesús. Nos vamos encontrando pues de que ciertamente esto que ha querido el Concilio Vaticano II, que participemos, en donde este es el pueblo que tiene el sacerdocio real, pero que se necesita el sacerdocio ministerial, que es el que tenemos los sacerdotes, para que con la gracia que Dios nos ha dado hagamos presente a Jesucristo salvándonos, ¿verdad? Esto hay que pedir mucho por nosotros los sacerdotes, que hemos recibido esa gracia muy grande de que a las palabras nuestras, que son las palabras de Cristo, Cristo se hace presente en el cuerpo y la sangre de Cristo, que vivamos cada Eucaristía con la mayor solemnidad, con la mayor devoción, con la mejor piedad, con la mejor espiritualidad, ¿verdad?, para entregarles al pueblo que son ustedes el cuerpo y la sangre de Cristo. Pidan mucho por los sacerdotes y pidan mucho por las vocaciones sacerdotales, porque si falta el sacerdote faltará la Eucaristía, ¿verdad?, faltará este alimento, ¿verdad? Con la pandemia nos hemos dado cuenta que el camino es largo, como era nuestro lema del Congreso Eucarístico de Yucatán, ¿verdad?
Por eso, pueblo de Dios, levántate y come, el camino es largo. Es oportuno, pues, mientras se permita y no aumenten los contagios y no nos vuelvan a reducir el número del aforo en las iglesias, que podamos participar, porque el camino es largo. Y Jesucristo quiere quedarse con nosotros para fortalecer nuestra fe, nuestra identidad de cristianos, nuestro encuentro con Él. Porque si hay cristianos comprometidos, fortalecidos con Cristo y vivimos de acuerdo con lo que somos, nuestra sociedad cambiará, nuestro mundo cambiará. Pidámosle pues eso al Señor, ¿verdad?, en esta fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo, que nos enriquezca nuestra fe en esa presencia eucarística, que es lo central de nosotros como católicos, ¿verdad?, que aumente nuestra devoción por Él y que aumenten los niños, los adolescentes que se preparan para la primera comunión o la confirmación, porque tristemente he visto cómo les hace falta esa devoción eucarística, especialmente los adolescentes cuando van a comulgar, ¿verdad? No es su culpa, ¿verdad? Han estado muy ausentes por la pandemia, se les ha ido preparando por los medios virtuales, pero hace falta que ellos comprendan lo que comprendieron otros adolescentes que son santos, ¿verdad? Yo siempre les digo eso, ¿verdad? Hay adolescentes santos. Carlo Acutis, este beato italiano de hace 15 años que murió, promovió los milagros eucarísticos para decir: sí, Jesús se hace presente. Pueden los adolescentes ser santos, pueden amar la Eucaristía. Nuestro testimonio de los adultos, el testimonio de los papás es muy importante para que ellos se convenzan de que Jesucristo es su verdadero alimento, el que les llevará a la vida eterna. Que así sea. Nos ponemos de pie, proclamamos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Antes de disponer la mesa santa, donde el Señor se hará nuevamente presente su triunfo pascual que salva a todos los hombres, elevemos nuestras súplicas a Dios Padre con la plena confianza de ser escuchados. Iremos respondiendo: escúchanos, Padre. Para que los obispos y presbíteros, cuando presidan la celebración eucarística, vivan tan plenamente identificados con el Señor, que en el pueblo vea en ellos la imagen viva de Cristo, que preside a quienes se han reunido en su nombre. Roguemos al Señor: escúchanos, Padre. Para que pronto llegue el día en que todos los cristianos celebremos la Eucaristía en la unidad de una sola Iglesia, y todos los hombres de un extremo al otro del mundo
ofrezcan el sacrificio del cuerpo y la sangre de Cristo, roguemos al Señor Escúchanos, Padre. para que los fieles que se encuentran a las puertas de la muerte dejen este mundo llenos de paz y confiados en las promesas del Señor y fortalecidos con el cuerpo de Cristo, lleguen al reino de la felicidad y de la vida, roguemos al Señor Escúchanos, Padre. para que el Señor fortalezca constantemente nuestra fe y acreciente nuestro amor, a fin que adoremos siempre en espíritu y verdad a Cristo realmente presente. En el admirable sacramento de la Eucaristía, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Contempla, Padre Santo, a tu pueblo reunido en torno a la mesa de tu Hijo para ofrecerte el sacrificio de la nueva alianza, y escucha sus súplicas. Purifica nuestros corazones para que, invitados a la mesa del Cordero, pregustemos en ella las delicias de la Pascua eterna que nos tienes preparada en la Jerusalén del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentemos nuestras ofrendas. Toma mi vida y también cambiará. Llena mi alma de tu gracia y tu paz. Oremos, hermanos, para que, llevando al altar los gozos, las fatigas, los deseos de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre,
para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, concede bondadoso a tu Iglesia los dones de la unidad y de la paz, santificados místicamente en las ofrendas que te presentamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual, verdadero y eterno sacerdote, al instituir el sacrificio de la eterna alianza, se ofreció primero a ti como víctima salvadora y nos mandó que lo ofreciéramos como memorial suyo. Cuando comemos su carne inmolada por nosotros, quedamos fortalecidos, y cuando bebemos su sangre derramada por nosotros, quedamos limpios de nuestros pecados. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados.
Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cristo nos redimió. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Ildefonso, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme la fe y la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Gustavo y su obispo auxiliar Pedro, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, Lorenzo Armando Valle Rodríguez, Romualdo Chan Canché, Isabel Pacheco Mo, Héctor Ramón Chan Pacheco, Julia Iguán, José Iguán, Edi David Basto Aguilar, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, que es signo de reconciliación, es vínculo de unión fraterna, oremos juntos como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad.
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, démonos la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, Hermanos, este es Jesús. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Eucaristía, misterio de amor. Eucaristía, comida del pan. Hoy le comemos en esta mesa. Hoy nos unimos a comulgar. Ensásciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Concédenos, Señor Jesucristo, disfrutar eternamente del gozo de tu divinidad, que ahora pregustamos en la comunión de tu cuerpo y de tu sangre. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Seguimos encomendando a la Santísima Virgen. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecie las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Salud de los enfermos, Ruega por nosotros. refugio de los pecadores, Ruega por nosotros. ayuda de los migrantes, Ruega por nosotros. consoladora de los afligidos, Ruega por nosotros. auxilio de los cristianos. Ruega por nosotros. Santa María de Guadalupe, esperanza nuestra. Salva nuestra patria y conserva nuestra fe.
Inclínense para recibir la bendición. A cada invocación responden amén. Que el Dios de la paz los santifique totalmente y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo se conserve irreprochable hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor, Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida al Señor. Honor y gloria a ti, Rey de la gloria. Honor por siempre a ti, Dios del amor. En los cielos y en la tierra sea por siempre bendito y alabado. El divino corazón de Jesús sacramentado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito